¿Cuándo nos vacunan? ¿Con qué marca? ¿Si por grupos prioritarios? ¿Si por tramos de edad? Son las preguntas más frecuentes desde que hace 2 meses comenzó la campaña de vacunación en España. Era más que lógico, de hecho todos los países lo hicieron, comenzar por los más vulnerables, los mayores que viven en las residencias, porque fue con ellos con los que el virus se ensañó, sobre todo en los primeros meses de esta pandemia. Ahora hay menos consenso con el calendario de inmunización para otros grupos. Algunos colectivos han alzado la voz porque no entienden que no se les priorice. Es el caso de las personas con discapacidad. De ello hablamos hoy con Marta Valencia. Es la presidenta de COCENFE Aragón, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Buenos días, bienvenida. Buenos días. A día de hoy, según lo previsto, ¿cuándo les tocaría que les vacunaran? Pues por edad, cuando nos toque. Claro, porque ese sigue siendo el criterio de sanidad, el tramo de edad, el grupo. Sí, ahí sigue el criterio, que es por edad, y nosotros ahí reclamamos a nivel estatal el que se tenga en cuenta, por supuesto, no todas las personas con discapacidad, pero no todas las discapacidades tienen un impacto tan fuerte con el COVID, pero sí en aquellas patologías que o bien tienen más facilidad de contagiarse o si se contagian puede ser mucho más grave el desarrollo de la enfermedad. Claro, porque hablamos de personas con discapacidad física y también orgánica, por ejemplo, serían los trasplantados en este caso también. Exactamente. Personas con ELA, personas con esclerosis múltiple, con cardiopatías. Problemas de los pulmones, fibrosis quística o EPOC. Pues hay una serie de patologías que es importante, bueno, cuestiones de artritis, porque están en muchos tratamientos de inmunosupresión, como pueden ser en los cánceres y demás, que claro, ahí el riesgo es mucho mayor y también de desarrollarlo mucho más grave, con lo cual ahí pedimos que se estudie la priorización. A ver, si hubiese vacunas para todos, muchas a montón no habría ningún problema, pero pedimos pues eso, que la vulnerabilidad ante el COVID se tenga en cuenta. Claro, porque ¿de qué grupo formarían parte? Porque de grandes dependientes evidentemente no, hay otro que son un colectivo de personas vulnerables, otro tipo de personas con... No lo sé, ¿en qué grupo estarían ustedes ahora mismo dentro de ese calendario de vacunación elaborado por Sanidad? Pues en principio por edad sí que se habla algo de vulnerabilidad o de más riesgo, pero todavía no definen exactamente qué. Por ejemplo, otra de las reclamaciones que hicimos fue de los cuidadores del entorno familiar para grandes dependientes, que eso la semana pasada aquí en Aragón dijeron que sí que lo iban a vacunar, que es muy importante, porque si se pone malo el cuidador, pues saber quién va a cuidar del gran dependiente. Pero en cuanto a ya lo que son patologías, como pedimos nosotros, tan específicas, no sabemos especialmente nada. En principio iría por la edad que tuviese cada uno. Hablamos de cuidador, pero también muchas veces del propio entorno, de la propia burbuja familiar, porque un gran dependiente es verdad que lo puede cuidar, por ejemplo, su padre o su madre, pero también tendrá hermanos. No sé si se puede extender la vacuna a estas personas o de momento no. Nosotros ahí, por legalidad y tal como establece la ley de autonomía personal y de la dependencia, establece el cuidador del entorno familiar o no profesional, que no nos gusta mucho. Entonces por eso pedimos que sea el cuidador del entorno familiar el que se ha vacunado y el que han dicho que sí que se va a vacunar también. Ojalá hubiese vacunas para todos, entonces ya no habría ningún problema. COCENFE, la confederación que usted representa aquí en Aragón, lo pide, lo reivindica a nivel nacional, que se les adelante en ese calendario de vacunación. No sé qué les ha respondido el Ministerio en su caso y aquí, en particular, el Gobierno de Aragón. Pues mira, cuando hemos hablado que a través del CERMI Aragón, como estamos todas las personas con discapacidad, ahí vamos siempre reuniones tanto con la Consejería de Derechos Sociales como con la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Atención Sanitaria, y se lo hemos pedido y nos dicen que es estrategia nacional. A nivel nacional lo pedimos y por ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Da la casualidad también, por ejemplo, choca que en Cataluña están vacunando a los trasplantados. Entonces ahí nos contestan que bueno, la autonomía tiene las transferencias de sanidad que pueden, pero nos encontramos ahí un poco en tierra de nadie, a ver si
lo que más pedimos es pues una buena coordinación y organización y que no seamos más o menos según la comunidad en la que vives. Claro, porque es verdad que las comunidades sí que tienen cierto margen de maniobra, como por ejemplo en el tema de los cuidadores que acabamos de comentar aquí, que sí que se les va a vacunar. Es una de las peticiones que hacíamos y que la semana pasada pues comentaron que lo iban a hacer, con lo cual en eso estamos contentísimos. A ver si podemos ver y poco a poco ir hablando, y nosotros siempre estamos encantados de dar propuestas y ayudar en lo que haga falta, pero sí que es necesario. Distintos colectivos también tienen sus propias reivindicaciones, y es que además ya no es el hecho de que se retrase la vacuna de estas personas, sino que también se retrasa la posibilidad de volver a sus rutinas. Esas ganas también, con todo el confinamiento, todo este año que llevamos de pandemia, estas condiciones tan duras, pues que no se pueden dejar atrás hasta que no se les vacune. La verdad que está siendo muy difícil, sobre todo los usuarios, las personas usuarias de las residencias, que bueno, gracias a que ahora se van a flexibilizar las normas porque han estado quietos en su habitación sin poder salir, que bueno, hemos estado todos confinados, pero teníamos nuestra casa. Ellos son su casa, pero su casa, para no romper burbujas, tenía que ser su habitación. Entonces ahí siempre damos nuestro chapó, tanto a los profesionales de las residencias como a los usuarios, que se han portado y han estado ahí ante todo. Y después, por ejemplo, yo hablo personalmente de lo que conozco de los centros de día nuestros. Estamos trabajando en burbujas pequeñitas precisamente para que si hay cualquier contagio no suceda un contagio masivo, que claro, en una residencia es mucho más difícil de controlar porque ahí están día y noche. Pero sobre todo ahí por la dependencia, en el caso de la discapacidad física, bueno, siempre es una cuestión que hemos reclamado mucho, que la ley de autonomía personal que tendría que ser y dependencia estaba pensada siempre más para mayores que para personas con discapacidad, pero usuarios de nuestros centros de día han sido vacunados ya por su centro de salud porque son grandes dependientes. Que bueno, por lo menos por ahí en eso sí que está funcionando bien. Sí, por lo menos en ese grupo sí que entra en una parte. Llevamos meses hablando de la fatiga pandémica, ya es un hartazgo generalizado, pero ¿qué es lo más difícil también para las personas con discapacidad física u orgánica? Pues en lo que dices tú, sobre todo el día a día, ahí para nosotros es fundamental, primero, según cuando ya son crónicos, en cuestión de discapacidades orgánicas, pues el seguimiento, las pruebas que se hagan a nivel sanitario para que no vaya la enfermedad a más, los seguimientos y demás, pues que se han visto retrasados, se han visto, bueno, pues ahora el COVID ha copado por supuesto toda la sanidad, pero no podemos olvidarnos del resto de enfermedades. Y después, por ejemplo, hay mucho miedo todavía por parte de las personas con discapacidad, miedo a contagiarse, lógicamente. ¿Y miedo también a salir a la calle? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Entonces hay miedo pues a retomar por ejemplo, en la discapacidad física es fundamental la rehabilitación, pues miedo a retomar el ir a sus centros o al gimnasio o donde quieran para seguir la rehabilitación. El miedo a salir, a hacer actividades, sí que se nota mucho todavía. Yo ahí en ese caso, como presidenta de DEFA, se nota que los usuarios el miedo lo tienen y fallan en eso mucho, y claro, el no ir a rehabilitación, no ir a las actividades de promoción de la autonomía personal tan vitales para nosotros, o el no ir al médico, aguantar hasta que no queda otro remedio, pues va a perjudicar a la larga más, aparte de por supuesto lo que son las consecuencias mentales, pues de estar en casa, en un entorno más cerrado, e incluso lo que os decía, pues las personas usuarias de las residencias que lo han pasado muy mal, sobre todo cuando ha habido algún brote y demás. Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya retomando, por eso a ver si llegan cuantas más vacunas mejor, que eso es lo más importante, y se pueda acelerar el proceso para todo el mundo y poder ir retomando la actividad. Sí, porque de esa forma se agilizará el ritmo de vacunación y se podrá vacunar a cuanta más gente mejor, desde luego. Es la única manera. Estamos hablando con los profesores que están en contacto con los niños, y yo no sé si, por ejemplo, los niños que padecen algún tipo de discapacidad también quedan relegados a los tramos de edad, porque además los niños van a ser casi de los últimos en vacunarse. También
¿Se les va a considerar por los tramos de edad? Por ahora igual, todo igual en los tramos de edad, así como por ejemplo hemos pedido que los profesionales de atención temprana puedan ser vacunados también, pero ya digo, cualquier persona con discapacidad estamos en principio solo por tramos de edad. Lo único que sí que se ha tenido en cuenta son los grandes dependientes, que no son todos los dependientes tampoco, en principio grado 3 y no sabemos si el grado 2 también, pero... De momento es el grado 3, por el eso. Que se ha establecido, sí. Hemos hablado del cuándo, del calendario de vacunación, cuándo se van a vacunar, pero ¿y el cómo? ¿Se van a tener que desplazar al centro de salud con la autocita como se está estableciendo ahora? ¿Van a ir los equipos médicos a los centros de día, a los domicilios? Pues hombre, yo pienso que quien no tenga muchos problemas de movilidad, a ver, por un lado puede ser la organización a través de los centros, siempre que no hayan estado vacunados, lógicamente, pues son los centros de día, centros ocupacionales, por centralizar más, pero si no, ahí Sanidad tendrá que determinar cómo es, si es a través de los centros de salud o alguno de los centros que quieren poner ahora para vacunación más mayoritaria, pero por supuesto que sea plenamente accesible para todas las personas con discapacidad. En eso me refiero, no solo lo físico, allá siempre reclamamos la accesibilidad universal, que sea pues para discapacidad visual, auditiva y también para las personas con discapacidad intelectual, que sea fácil y que sea bien entendible todo el procedimiento. Que sean como ellos determinen, pero que sea. Además, se me ha olvidado comentarte que, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Preventiva también elaboró una especie de programación según las patologías para determinar aquellos colectivos más vulnerables. Quiero decir que no solo somos las entidades de personas con discapacidad física y orgánica, sino también profesionales que defienden una programación a aquellas patologías que pueden promover más vulnerabilidad ante el COVID. Hablábamos antes de todo lo que está causando esta pandemia. Ahora lo más urgente es vacunar, pero luego quedarán las secuelas psicológicas. También, ¿les estamos prestando la suficiente atención a estas necesidades que se van a originar a medio y largo plazo? Pues bueno, yo creo que medio. Desde luego, desde las entidades intentamos llevar, y por ejemplo todos los programas que desde COCENFE Aragón tenemos de terapia familiar y terapia individual, pues que antes pues estaban más bien dirigidos pues a una discapacidad sobrevenida o un procedimiento. Ahora intentamos que se trabaje sobre todo esto, pero tenemos, por ejemplo, la dificultad de que en los entornos residenciales no hemos podido trabajar hasta ahora solo online, pero claro, no es lo mismo que trabajar cara a cara, a ver si se puede ir trabajando, pero creo que es importantísimo. Y además ahí hablar de las mujeres con discapacidad, en lo que ya lo habéis visto, ha habido un aumento de las denuncias, llamadas y todo, y en el caso de las mujeres con discapacidad que dependen del cuidador y han estado confinadas en casa y mucho más tiempo metidas y con más dificultades para salir y para todo, pues se va a acusar. Hemos visto ahí una gran brecha digital en el caso de las mujeres con discapacidad, en general con las personas con discapacidad, pero especialmente en mujeres con discapacidad, más dificultad o más problemas de conocimiento y de formación, pero también más dificultad de acceso a las tecnologías. Entonces, bueno, pues hay que ir trabajando en ello y adaptándonos a las circunstancias para que, como siempre decimos, no se quede nadie atrás, y no podemos olvidarnos las consecuencias psicológicas de todo lo que está llevando. Y desde luego no descuidar ningún aspecto porque eso puede ser muy grave. Sí. Marta Valencia, presidenta de COCENFE Aragón, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por visibilizarlo, que es muy importante.